Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, bienvenidos a Canelita en Rama en este nuevo episodio y les queremos dar las gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Han sido un proceso muy bonito que hemos venido recorriendo hace un poquito más de 8 meses y mire ya dónde estamos. En este momento estamos con Dora Eva. ¿Cómo estás, Dora? Dora es la directora de Desarrollo Comunitario de La Estrella, de la Alcaldía de La Estrella. Y de igual forma también es la presidenta sindical de trabajadores de los derechos de los trabajadores de La Estrella. ¿Cómo Sí, estás? pues muy bien, muy bien, muy complacida de estar en este espacio, pues agradeciendo también que quieran escuchar estas voces también desde el tema sindical, desde el tema laboral. Eso es muy importante. Yo creo Total. que de las más importantes de la alcaldía es la suya, porque usted es la que ayuda a, digamos, a las personas barriales y también a los trabajadores a organizarse. Yo creo que es muy bonito y es muy importante lo que usted hace. Me encantaría conocer cómo comenzaste esto. Yo le quería hacer una pregunta, el por qué decidiste ser presidenta sindical, comenzar con el sindicato, también por qué decidiste trabajar con sociedad y el para qué. Bueno, son muchísimas preguntas y muchas Ok. respuestas. Bueno, lo primero es que yo creo que el tema del trabajo con comunidad, del trabajo, ese contacto con la gente, yo creo que es algo que traigo como desde mi forma de ser. Sí. Vengo de una familia también muy cercana como a ese trabajo con comunidad. Okay. De hecho, casi todas somos como profesionales en el área social. Es Sí. un asunto muy particular que no hablamos nada, ni ninguna parte, ni fue herencia de nadie, ni nada, sino que fue como más, es más como la vocación que tenemos. Entonces creo que, bueno, el asunto de lo público, yo creo que más de 25 años, casi Uf, 30 años llevo demasiado. en el tema público que amo enormemente. Yo Okay. soy una convencida que en el sector público tenemos que estar los mejores. Tenemos que estar los más competentes y los más comprometidos, Qué porque lindo. este es el espacio de todos, es cuidarlo de todos. Y a eso me he dedicado toda mi vida, a prepararme para trabajar en lo público. He tenido también la oportunidad de trabajar en lo privado, pero definitivamente lo público es lo mío. Yo soy psicóloga de profesión, esa es Sí. mi profesión base, también por accidente. La verdad no es que diga desde niña yo quería ser psicóloga, no. De hecho, mi propósito, lo que siempre me gustaba era ser arquitecta. Ok. Muy Qué cambio lejano. tan. No, y lo que te voy a contar es todavía más abismal. Yo empecé, a mí me gustaba la arquitectura Sí. por asuntos de acceso, de tiempo, porque no, en el tiempo yo tengo 51 años, Uh-huh. entonces en el tiempo que me gradué de 16 años, no es como ahora que ustedes un clic y ya tienen Y toda la ya tenemos toda la información de la información, sí. universidad. Bueno, además yo soy de un municipio del suroeste, de Sí. Fredonia. Ah, de Fredonia. Ok. Entonces, cuando me gradué, pues no, buscando a ver dónde quería estudiar arquitectura, pero realmente no habían sino como dos opciones y eran anuales. Ok. Y yo no me quería como quedar afuera, entonces empecé a estudiar ingeniería civil en la Medellín. Ja. Una cosa pues también muy, Sí. pero pues yo digo que uno en la vida todo lo que aprende le sirve para Uno cree que se parecen, pero son totalmente total. distintas, sí. Entonces estuve un año estudiando en la Medellín. Me gustó mucho, por supuesto, el dibujo, que era muy afín a lo que me gustaba a mí. Todo lo que tenía que ver pues como con esa parte de estética o de proyección me gustaba mucho. Disfruté mucho además porque me tocó todo el tiempo donde estaba apenas, el metro estaba parado y entonces esa parte me tocó hasta caminar el viaducto. Entonces Ok. no fue tiempo perdido tampoco. ¿Le gusta caminar? Me gusta caminar.
Después de ese tiempo, bueno, llegó un momento donde dije, no, yo tengo que ser responsable con mi vida, aunque no era que me estuviera yendo mal, pero yo veía que eso no era lo que yo quería hacer en mi vida. Entonces, me apareció una oportunidad laboral para irme a trabajar con la cooperativa de caficultores de Fredonia. Ya. Y le dije a mi papá, un día por ahí, papi, yo me vuelvo para Fredonia. Sí. Entonces mi papá, que fue bastante alcahuete, que fue bastante generoso con la vida de nosotros, me dijo, no, mija, uno Hágale. tiene que estar donde está feliz. Y me volví para Fredonia a trabajar con el tema de la cooperativa, que fue una experiencia muy bonita. En ese entonces, la cooperativa de Fredonia tenía 11 cooperativas del suroeste, pues de 11 municipios de los del suroeste, y yo hacía ese acompañamiento a esos 11 municipios. Entonces, pero muy curioso, porque te cuento que yo en la cooperativa no trabajaba en lo social. O sea, esas son las cosas graciosas de la vida. Pero igual le tocó como todo ese un cafetero. Lo que claro, total. Nosotros nos tocó el tiempo en donde el caficultor sí era, y me tocó en la cooperativa, yo entré a trabajar, yo entré por accidente a la cooperativa, por accidente. O sea, una amiga me llamó, yo soy normalista superior de la normal de Fredonia. Sí. Pero no soy de pedagogía, sino que en ese tiempo había la modalidad de comercio. Entonces yo salí de allá, pues salí uno como con todas las habilidades secretariales. Cuando yo me había regresado para Fredonia, bueno, me casé. Yo me casé muy joven, me casé de 20 años, con mi novio toda la vida. Con el amor de su vida. Sí, con el amor de mi vida. Y cuando estaba ya viviendo en Fredonia, entonces una amiga me dice, ay, Dora Eva, es que imagínate que tengo un contrato que me apareció con la cooperativa, pero me apareció un paseo, y vos no, y yo, pues yo voy y hágale. Pues yo voy y lo hago. Y fui y allá me quedé. O sea, le cubrí a mi amiga ese contrato y me ofrecieron que me quedara y me quedé. Empecé en el archivo y terminé en contabilidad porque yo tenía pues como esa formación. Sí. Pero claro, a mí como siempre me ha tirado tanto lo social, entonces pues sí, yo hacía mi trabajo en contabilidad, pero estaba metida en todos los eventos con los caficultores y terminé metida muy encarretada con todo el asunto de los caficultores. Y entonces cuando estaba metida allá, ya dije, no, tengo que estudiar algo afín con esto, pues yo no quiero dejar mi trabajo, a mí me gusta y aquí tengo que estar mucho. Entonces, en ese tiempo, bueno, el internet no había, entonces, ¿qué hago? Pues me vine a buscar oportunidades, ¿qué puedo estudiar yo que sea afín? Y como el universo confabula para todo, pues me encuentro la oportunidad de estudiar psicología social comunitaria. Que esa, de hecho, yo creo que soy de las pocas, UNAD, porque yo no la escuchaba. Claro, la UNAD, que es que fue la pionera en ese entonces y que era de educación semiescolarizada. Yo venía a estudiar por días y el resto lo trabajamos en módulos a distancia. Tenía esa oferta. De hecho, no somos sino 2 cortes que tenemos ese título. Sí. Pero a mí me quedó de perlas, porque no es que yo quisiera estudiar psicología, que yo quería hacer no, yo decía algo que, inclusive yo me inclinaba más por la sociología. Sí. Porque el trabajo social tampoco... Eso le iba a preguntar. No era tampoco tan... Yo de hecho tengo una hermana trabajadora social, entonces decía, no, me parece que el trabajo social es más personal. Sí, más para las familias, y a mí me gusta más un poco una cosa más amplia. Entonces por eso lo veía más como por la sociología. Pero me aparece esta oferta, psicología social comunitaria, ahí fue. Y me entré a estudiar psicología, me encarreté mucho. También fui muy afortunada porque me tocó en un momento en donde la universidad se estaba posicionando apenas en Antioquia, y la Universidad de Antioquia estaba en ese momento pues armando toda su especialización en social comunitario. Entonces los profesores de la Universidad de Antioquia estaban trabajando con la universidad. A mí me tocó mucho profesor de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, yo digo que el universo confabuló para que me encarretara con todo eso. Y empecé estudiando y trabajando en la cooperativa, muy entusiasmada. El tema de los caficultores es una cosa... Pero ya la visión fue cambiando, ya no está bastante de contadora. No, es que yo realmente hacía eso, pues yo hacía mi trabajo y lo hacía bien, también que hasta me ofrecieron la tesorería, en un momento muy crítico de la cooperativa porque la estaban liquidando. O sea, estaban liquidando todas las cooperativas para armar para que fortalecer la departamental, porque ya empezó la crisis cafetera.
Y yo fui en ese momento, bueno, estaba casada, yo no tuve a mi hijo sino como a los 6 años de haberme casado, entonces pues estábamos, era como novios viviendo juntos. Pues realmente uno cuando no tiene hijos, esa es. Entonces, cuando empieza esa reestructuración y a mí me ofrecen la tesorería, pues yo le digo a Diego, Diego era mi esposo, Sí. y le decía, yo tengo que ser sensata y respetuosa. Hay gente que lleva años trabajando con la cooperativa en ese ramo, yo nada que ver con eso, yo me voy a graduar dentro de poco de psicóloga, yo me voy a ir a, si no me da un cuadro aquí, me voy a ir, entonces yo voy a renunciar. Ay, Dios. Yo voy a renunciar. Recuerdo que el gerente de ese entonces, que es jefe, el jefe más, Máximo, del que más sí. he aprendido yo en mi vida, Sí. que se llama, es el doctor José Fernando Montoya, trabaja con la Pontificia Bolivariana. Okay. Él me dijo, pero Dora Eva, yo solamente te digo que te envidio que pues tener esa oportunidad de tomar una decisión así. Yo no tiene que ser sensato en la vida, ¿cierto? Claro. Bueno, renuncié hacia ojos cerrados porque además me pareciera que era justo, pues que... Igual era un ciclo que ya terminaba. Sí, era un ciclo y que realmente no era el mío, pues yo no me Sí. veía en una oficina haciendo cheques, ¿no? Todavía estuviese allá. No, no, yo creo que ya banco. hubiera pasado mejor vida. Entonces, ya ahí le di cierre como a ese ciclo, eternamente agradecida con la cooperativa de caficultores, con los caficultores, es un gremio muy bonito, donde allá aprendí a tomar buen café. Los Todavía, campesinos son hermosos. No, es maravilloso. Allá aprendí a tomar buen café, todavía no se me quita esa costumbre. Sí. ¿Con azúcar o sin azúcar? Depende de la calidad del café. Okay. Hay unos cafés que hay que echarle azúcar para que uno se los pueda aguantar. Son muy amargos. Pero bueno, yo, inclusive yo estoy muy mal acostumbrada porque como yo soy de Fredonia, yo diario que voy allá traigo mis cafés de allá, entonces cuando salgo a tomar café a otra parte, le sale, me digo, le sabe no, raro. Total, esto es pura pasilla, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, cerré ese ciclo y como el universo también le ayudó a uno, me aparece una oferta para entrar de asesora psicológica a un colegio privado de allá. Y yo me aventuré. Yo estaba haciendo allá la tesis, mis tesis se llamó La familia como posibilitadora de sana convivencia. Wow. Entonces, la estaba haciendo con una compañera de Medellín, ella viajaba, hacíamos escuela de padres, un proceso muy bonito porque empezamos a hacerlo desde el 7º semestre. Okay. Entonces fue muy, muy interesante ese ejercicio. Me fui a trabajar a ese colegio y ya cuando estaba allá, ya dije, este es bueno, mi esposo empieza a decir, ahora tenemos un hijo, siquiera uno. Y yo le dije, sí. Yo había tenido claro, no, inclusive yo lo digo y mi hijo lo sabe. Pues yo no tenía en mis planes ser madre, no era pues como mi prioridad, pero sí tenía claro que sí era con Diego si quería tener un hijo. Entonces, bueno, tuvimos a Pablo, es mi único hijo, es chef, es chef. Y ya cuando entro estando trabajando allá tuve a Pablo, ya de ahí nace Pablo y la decisión de nosotros era listo. Si tenemos un chico, yo me retiro siquiera 2 años a cuidarlo, a aprovecharme esos 2 primeros años con él. Y así lo hice. Y así lo hice. Fue también un momento muy bonito porque yo me quedé con Pablo esos 2 años. En esos 2 años terminé de graduarme, terminé mi proceso educativo y volví a entrar a trabajar otra vez allá cuando Pablo entra a maternal. Sí. Entonces él entró a estudiar y yo entré a trabajar, entonces entramos juntos. A los 2 años comenzó él a estudiar. Él entró yo lo entré como yo ya ni me acuerdo cómo se llama, yo creo que era maternal que se entraba como a esa etapa. Era como el CDI de la época. Como el CDI de la época. Un colegio muy lindo, se llama Pequeños Genios, muy lindo y tenía todo el proceso. Nombre. Sí, todo el proceso y era lindo hasta en el uniforme, unas boinitas divinas, una cosa divina. Y era pequeño, no eran muchos niños tampoco, yo creo que no llegaban a 100, entonces hacíamos un trabajo muy interesante. Muy personalizado. Muy personalizado. Allá de hecho trabajé con mi hermana, mi otra hermana es profesora. Sí. Es la teacher, entonces ella era la profesora de inglés de allá. Y bueno, entonces entramos a trabajar juntas, maravilloso porque es mi hermana
cuasi gemela. Ok. Lili y yo nos llevamos apenas como 10 meses y medio, entonces nos criamos Prácticamente juntos juntos. y así de por siempre, así hemos sido de por siempre, como se dice. Bueno, esa fue una etapa muy bonita. Terminé ahí, me fui de Pequeños Genios cuando Pablo ya entró como, ya creo que yo estuve allá como 2 años, ya Pablo entró a transición, ya un hombre grande, digámoslo así, Sí. y yo me fui a trabajar a la alcaldía de Fredonia. Ok. Entré a trabajar a la alcaldía. En ese momento, Ahí fue cuando empezaste con la rama pública. sí, aunque digámoslo así, yo había tenido varios ejercicios de proyectos que había ejecutado con el bienestar familiar. Bueno, con bienestar realmente fue en ese momento, pero con la gobernación había hecho varios temas con el tema de prevención de embarazo en adolescentes. Okay. Sino que yo soy un poquito Inquieta. inquieta, entonces, claro, mientras hacía una cosa, hacía la Estaba otra haciendo la otra, también, sí. total, entonces no era la primera acercamiento y yo realmente siempre he sido muy cercana a lo porque me ha gustado también lo político. Okay. Entonces yo estaba en la mesa, en la dirección del Partido Liberal de Fredonia, me gustaba pues todo el asunto como que tiene que ver con el ejercicio público. Me fui a trabajar a la alcaldía como pionera con un proyecto de bienestar familiar que era con el tema del menor infractor. Okay. Era con ICBF y tenía a cargo 3 municipios. Tenía Amagá, Titiribí, 4, Venecia y Fredonia. Entonces lo que hacía yo era coordinar acciones, esa articulación entre el ICBF y los niños que están en riesgo de alguna situación de violencia o de vulneración de derechos y hacer pues como ese proceso con las familias. Muy duro, a mí me parece un proceso bien complicado. La cuestión es que los niños aprenden a través de la repetición, entonces todo lo que ven lo proyectan. Total, es un poco ese acompañamiento de cortar ciclos, Ajá. de uno también hacerle acompañamiento a las familias. Entonces es como, era como un ejercicio que se tenía, yo la verdad no sé si en este momento todavía funciona el ejercicio como tal de prevención. Sí. Lo que hacíamos era, esos niños antes de que lleguen a comisaría o los que inclusive ya llegaron pero que tienen hermanitos, entonces trabajar con esos otros, Y con los hermanitos, identificar si habían algunos otros factores. Éramos un equipo psicosocial, trabajadora social, psicóloga, inclusive teníamos compañeras para que les trajeran el arte, el deporte, o sea, era un equipo y trabajamos en esos 4 municipios. Wow. Entonces fue muy interesante, pero fue muy duro, porque como era un proyecto que apenas estaba empezando a nivel, de hecho, del departamento, los recursos eran casi que en personal. Entonces, muy bueno, poquitos. Municipio ponga la sede, y los municipios, sí, ya les vamos ahorita, hoy trabajen aquí, mañana aquí. Y yo lo que hice, no, entonces yo, mi casa tenía garaje, entonces en mi casa instalamos el punto de encuentro. Pero eso es también después, bueno, después fuimos logrando viendo los resultados además, se logró ya conseguir una sede, el municipio pues organizó y el proyecto pues creció bastante. Pero yo en ese tiempo en carrete de ese proyecto pues estaba también muy articulada con el tema de salud pública. Ok. Entonces ya me ofrecen... ¿Usted sí le alcanzaba el tiempo? A mí me alcanzaba y todavía me alcanza. Y tenía más un niño chiquito. Sí. Y tenía marido en ese tiempo. Imagínate. Entonces, no, total. Entonces, en ese tiempo, bueno, pues dije, no, mi hermana que trabajaba en ese entonces en la alcaldía de Caucasia se vuelve para Fredonia y yo le digo, hagamos pues porque yo paso tu hoja de vida al bienestar familiar para que vos asumas este proceso, sí, y yo me voy a ir a trabajar a la alcaldía de Yen. Okay. Entonces, así sí, fue. Hicimos eso. Nos fuimos, ella cogió el proceso, porque también para mí era duro dejar el proceso, porque era un proceso trabajado desde cero. Claro. Entonces, votarlo y que llegue otro que de pronto no le interese. Y que lo desbarate. Y que lo desbarate, eso es una tarea muy de conocer la gente, de recorrer, de identificar. Ellos se resienten mucho cuando llega alguien que es nuevo, sí. Y bueno, y Claudia, pues que es trabajadora social y también tiene como un enfoque muy parecido al mío, pues sabía que se iba a ajustar fácil, como eso era más fácil. Entonces me fui para la alcaldía a todo el tema de a coordinar el plan de atención básica, sí, en salud.
Otro ejercicio Otro muy maravilloso, difícil. maravilloso porque yo en la alcaldía tenía un equipo como de 17 promotoras de salud, Ok. tenía fisioterapeuta, psicóloga, muy buen equipo. Bueno, estamos hablando que fue en el ¿Y municipio, trabajaban en sitio o en prevención? Caminaban las casas y todas las veredas. Fredonia tiene 39 veredas y 3 corregimientos. ya sabemos por qué Entonces, le gusta caminar. total. Entonces, la tarea era, o sea, cada promotora tenía asignado un sector. Sí, Y yo les hacía el monitoreo. En ese sector que se hacía, claro, visita casa a casa, ujú, diagnóstico. En ese entonces yo estaba un poquito ya desconectada del tema de salud, pero en ese entonces se manejaba una que nosotros la llamábamos como una falda o algo así, y era una cosa inmensa donde se llenaban todos los datos de la familia, caracterización. Y el ese trabajo historial. es hermoso porque las promotoras, al menos las de ese tiempo, yo sé que las de ahora tienen de pronto otras herramientas, que ya muy Ya es todo fácil, el digital. iPad y todo eso, pero hacían el dibujo de cómo está la vereda y usted veía y sabía Ay, perfectamente el mapa. a cuál casa ir, porque ahí está el dibujito, la notica, o ¿Y sea, qué crees? ¿Hemos perdido eso o sí, yo creo que se ha perdido, pero también se ha perdido no por, sino, no por también por la misma calidad de la información que ya se manejan en las familias, o exacto, sea, muchos de los sectores ya se han urbanizado mucho, entonces, y lo otro es que la gente tampoco están ahora tan tan abierta a dar, presta? sí, eso es algo, pero esa tarea, lo que pasa es que también el sistema de salud ha evolucionado, yo no diré, bueno, digo evolucionado en tiempo, no sé si en calidad, pero en ese tiempo nosotros teníamos centros de salud y en esos centros de salud se atendían hasta partos, o sea, la Imagínate. promotora o la auxiliar de enfermería, porque teníamos en cada corregimiento un centro de salud. Y ese centro de salud tenía un auxiliar de enfermería, porque enfermeras las Claro, enfermeras en ese tiempo eran para los hospitales, uno no sí. veía una enfermera en otro lado. Y las auxiliares de enfermería que teníamos estaban preparadas para atender un parto, casi que un infarto, o sea, esas eran mujeres Muy tesas. y gente con mucha experiencia. Y enseguida la preparación con el contacto con la gente. Total. Conocían a la vereda, o Imagínate. sea, que pasó algo en aquella casa, conocían hasta quién se había enfermado. Mm, Entonces, claro, también un poco es por el tema del acceso. La gente como no tenía tanto acceso al transporte, a tanta cosa, pues ese era el recurso que había, ese era claro. el que se aprovechaba. Pero las promotoras, entonces fue un trabajo muy bonito que estuve haciendo bastante tiempo allá. Yo creo que en ese entonces llevaba por ahí unos 4 o 5 Ok, años ya ahí, fue bastante. pero yo tengo una cosa y es que yo también, yo soy muy de ciclos, yo no me quedo cuando ya Eso he siento que visto. ya se acabó una cosa y en esa me aparece una opción. Yo, como te conté, la normal de Fredonia era, yo soy egresada de la normal y en Sí, ese entonces la normal debía de pasar del proceso de normal, no, pues normal básica a normal superior ok. por todo el tema de estos, De calidad claro, el sistema de educacional. calidad y todo eso. Entonces, y el rector en ese entonces de la normal de Fredonia era el que había sido mi profesor de matemáticas. Ok. Entonces llega un día a la alcaldía, ahora Eva, que te está buscando Jaime, el rector de la normal. Ve, pues yo igual trabajaba muy articulado, porque además yo era la que coordinaba la escuela bueno, te cuento que el ejercicio de mi tesis de grado, la Sí. familia como posibilitadora de sana convivencia me llevó a crear una escuela de padres municipal que Oh, articulé con la Secretaría de Educación, entonces yo les trabajaba a todas las instituciones una escuela de padres municipal ok. y lo hacía por todos los colegios del municipio, hacíamos una en cabecera. Entonces yo trabajaba muy articulada con el sector educativo, pues además porque el sector salud trabaja muy articulado, Claro. sobre todo en los pueblos más alejados, esa dinámica es muy constante. El tema de prevención es muy importante. Muy importante, sí. Sí, porque además de todo, como no hay tanto recurso para atender Claro. otras cosas, hay que trabajarle duro al tema de la prevención. Y hay que reconocer también que el recurso que llega del nivel nacional, el nivel departamental para el tema de prevención a los municipios más alejados es más Es grande, bastante. es más Ok. grande. Entonces, El rector. llega Jaime a decirme, Eva, es que necesito contarte una cosa y yo sé que vos es la que me vas a ayudar. Y Sí. te cuento que la norma va a entrar al proceso de acreditación.
pero me están exigiendo que tenemos que montar todo el componente comunitario. Y el componente comunitario es un porcentaje muy alto de la calificación para Sí. podernos acreditar. La persona que en ese momento en el cargo era una pedagoga, reeducadora, que es un enfoque que dan como de la pedagogía, pero ella pues estaba cerrando su ciclo, ya no era de Fredonia, entonces quería como establecerse en otro lado. Y él me dice, y tengo una oportunidad, pero también tengo una dificultad. La Sí. oportunidad es que la persona que no tiene pues como el perfil para hacer lo que hay que hacer, ella se quiere ir. Y entonces yo la estoy ayudando a ubicar en otro lado. Pero necesito ubicar en ese puesto a alguien como vos, que conoces el municipio, tenés la formación académica para hacerlo y que sos egresada de la normal además. Entonces, pero la otra dificultad es que es un puesto administrativo, entonces requiere un padrino político, pues un impulso político y yo, pues, entonces vengo a decirte vos a quién, primero si estás interesada y segundo, si quieres, pues si tienes a quién le podamos, pues, y yo, pues interesada, pues a mí me coge sorpresa porque tampoco me había visto nunca pues como en ese campo. Pero me parece un reto maravilloso, porque además yo sí siempre me había soñado el tema de cómo la educación se articula con su comunidad, que eso en las escuelas rurales es muy constante, pero en las grandes, en las urbanas es casi invisible. Entonces, dije yo, pues no sé, se me ocurre, le dije yo en ese momento, se me ocurre que hablemos, yo busco por Secretaría de Educación, y me dijo, ¿vos tenés algún conocido allá? Yo, pues, el secretario de Educación del departamento era quien había sido mi jefe en la cooperativa de caficultores, o sea, el doctor José Fernando, o sea, ahí está correlacionado. Correlacionado, y yo le dije, pues, yo con el doctor José Fernando, pues me veo cuando él viene allá a la finca o así, lo saludo, pues él me conoce desde niña porque mi papá sí era conocido de él. Sí. Pero pues sabe que yo políticamente, a mí me gusta la política, pero yo nunca me he movido por el tema de las influencias políticas, esa parte no me gusta. Sí. Entonces, pero yo voy y pongo a consideración mi hoja de vida y a ver qué me dice él. O sea, no hay peor diligencia que la que no se hace. Y no me gusta que le haga terceros, o sea, no quería como que fuera el rector, vea, vaya, no, yo le dije, no, yo me voy y yo soy buena para esperar, yo tengo vocación ¿cómo es? De paciencia. Sí, total, y me vine, entonces Diego me trajo y me fui para la gobernación a esperar el secretario de Educación del departamento. Como pasa que son de las cosas que a mí, que también pienso mucho yo como funcionaria, que eso no le pase a mis usuarios, ¿cierto? Y es que llego a la gobernación y le digo a la secretaria, a la auxiliar administrativa, secretaria del secretario de despacho, le digo, usted me podría decir si el secretario, bueno, yo ya me había averiguado que él esos días atendía a ciudadanía. Sí. Entonces llego y le digo, usted me podría decir si la agenda del secretario está muy copada, yo vengo de Fredonia, yo necesito hablar con él 5 minutos. Usted me dirá si hay posibilidades o en qué horario. No, él está muy ocupado y no puede atender a nadie. Entonces yo le dije, no, calidad humana. No tiene que ser mucho rato, yo solamente quiero que usted siquiera le pregunte. Si él dice que no me puede atender, no hay ningún problema, yo sé que usted está haciendo su trabajo. La cosa es que la señora no se movió donde estaba, y yo tampoco. Yo le dije a Diego, váyase para Medellín, pues váyase a hacer sus vueltas y viene y me recoge por la tarde, que yo me voy a quedar aquí toda la mañana. Yo esperé 9 meses a Juan Pablo, entonces me senté allá a leer, yo en mi bolso normalmente mantengo un libro, entonces pero no me da pereza esperar. Y esperé, pasaba la gente, ya salía, nada. Iban a ser ya como las 11 de la mañana, porque nosotros venimos de freno como de las 7, yo estaba en la gobernación tipo 8:30, entonces iban a ser como las 11 y yo me paro y 11:30 más o menos me paro y le digo a la niña, a la señora y le digo, ay venga, el secretario se va a ir después de almuerzo o pues usted ha tenido alguna razón, aunque yo pues había visto que no se había movido de ahí. No señora, es que él se va a las 12 y ya no vuelve y ya no va a atender más gente. Entonces, dígame qué día puede agendarme. Puedo estar acá.
es que tengo que revisar primero con él la agenda. Yo, bueno, entonces yo Ay, para y le dije yo, bueno, de todas maneras, yo, para que usted sepa que yo me voy a quedar aquí hasta el mediodía. ok. O sea, yo espero que en ese espacio pueda haber un espacio para que me atienda o para que al menos me dé alguna razón. Y en esas se abre la puerta Y sale él. y sale y me dice, Dora, vos, ¿qué estás haciendo por aquí? Ah. Y le digo yo, pues doctor José Fernando, esperándolo a usted, es que necesito que me regale 5 minutos de su tiempo. Y hace cuánto que llegas esto aquí? De las 8:30 de la mañana. Mm, ¿Y por qué no habías pasado? Y yo le dije, no me pregunté a mí, pregúntele a su secretaria. ya, te quedo. Total, sí, yo tampoco me iba a quedar ahí con el, no, Con las pinitas. total. Entonces ya él ahí mismo, no, bien, ven y entra. Bueno, él es una persona muy amable, una persona con todas las calidades humanas que puede tener alguien. Entonces ya empezamos a conversar y me preguntó, bueno, ¿cómo está tu vida? Bueno, y le dije, bueno, doctor, yo vengo por aquí a un asunto que no lo siento molesto porque yo no vengo ni a pedir nada, ni a obligar a nada, sino que vengo es a poner en consideración mi hoja de vida. Sí. En la normal de empleo hay esta situación y yo creo que yo soy competente para estar allá, pero sé que es una decisión que toman ustedes. Okay. Entonces él me dijo, pues Dora Eva, como siempre, tan directa. Como siempre, tan directa. Y yo te conozco, por supuesto, tu trabajo, conozco la calidad de tu trabajo y también como vos me conoces, yo pues no hago las cosas como porque mandado por quién, sino que es todo un comité evaluador y ahí yo paso porque además sé que sos competente y que si no te lo sabes, lo aprendes. Pongo a consideración la hoja de vida, esperemos a ver qué pasa. Eso fue un miércoles. Sí. Entonces yo dije, bueno, ya me fui ahí con la satisfacción del deber cumplido. Yo ya Claro. hice mi parte, ya esperemos qué pasa y todo. Me fui a seguir en mi trabajo pues en la alcaldía cuando al viernes llega el rector, Jaime, a decirme, Dora Eva, ¿cómo estás? Imagínate que ya tengo alguna respuesta de Medellín. Sí. Yo pensé que pues, me van a llamar a la entrevista, va a pasar el filtro, todo eso. Me dijo que el lunes te tienes que presentar a firmar contrato. Ay, madre mía. Entonces le digo yo, Dios mío, ahora el entrar, ¿Ahora pues qué que hago? tengo que renunciar aquí. Total, me Sí. tocaba. Entonces, ya llamo al alcalde. Bueno, yo ya le había contado, porque además el interés de que la normal se certificara era de todos, no era Claro. solo. Entonces yo pues obviamente ya había, yo no sirvo para estar haciendo como las cosas por allá así. Entonces ya inmediatamente Directo. me hicieron la oferta, hablé con el alcalde, tengo esta posibilidad. Entonces, si esa posibilidad aparece, yo me voy. Okay. Usted sabe que yo no dejo las cosas botas porque yo voy a estar aquí, pero me voy a trabajar allá. Entonces sí, así fue. Me fui. Uno tiene la ventaja que uno va, se posesiona, pero uno tiene como la oportunidad de decir, bueno, firmo hoy, pero empiezo a partir de tal fecha. Okay. Entonces así fue. Tuve tiempo de entregar en la alcaldía. Lo único muy doloroso es que en ese momento mi papá estaba muy grave, a mi papá le habían detectado cáncer de páncreas. Ay, Dios. Y en 20 días murió. eso Entonces, fue una entonces. sí, total. Entonces yo en el momento que pasó desde el momento en que vine a hablar con el doctor Fernando al momento en que me posesioné, al que recibí la oficina de la normal, ese día se murió mi papá. Ay, pucha. Entonces fue pues, sí, fue muy doloroso porque además para mí mi papá era... Se notaba. Mi papá era, yo tuve con mi relación con mi papá, la relación que todo el mundo tiene con la mamá. Sí. Sí, para mí mi papá era como ese polo a tierra, pues sí, era... El que escucha. Sí, mi papá era un ángel, de hecho se llamaba Ángel, pero era mi ángel, ¿no? Entonces fue muy doloroso pasar por ese, pero yo también como que he canalizado siempre en los momentos duros que me ha tocado. Para mí el trabajo siempre ha sido una herramienta, porque como hago una cosa que me gusta, entonces claro, no es que me voy y me meto allá en lo que se ve, sino que estaba enfocada. Estaba enfocada, lo que me dediqué fue a organizar pues como todo el tema, a metérsela toda pues como al proceso de la acreditación de la normal, que es bastante largo, o sea, la gente cree que es que van y le hacen 2 o 3 visitas, no, es un proceso que duró por ahí 3 años. Madre mía. 3 años, y entonces yo cuando voy a la normal, le digo a Jaime, bueno Jaime, vamos a hacer un trato. Yo encantada de poder apoyar este proceso. Sí.
pero también te digo que se acredita la normal y yo me voy. Ok. Porque ahora Eva, si esto es un cargo de planta, porque yo estaba ya de planta, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que, pues la verdad, yo no sirvo para estar encerrada en una institución educativa. Eso Pues es. yo ahora porque voy a montar todo el proceso de proyección social, no, yo sé que hay muchas más cosas, pero a mí me gusta mucho la dinámica municipal. Caminar. Total. La Entonces le gente. dije, entonces él pensó cuando eso, que no, que eso era un puro cuento mío. Pasaron 3 años, yo súper entusiasmada. Fue una experiencia muy bonita, no solamente porque era crear un proceso nuevo, sino que me tocó trabajar con mis maestros, con los que habían sido mis maestros. Oh, Entonces, imagínate llegar a cambiar modelos de 20 años, que aquí siempre se ha hecho eso así, no, pero hay que hacerlo ya distinto. qué maravilla. Sí, Muy tercos. muchos, pero también unos muy bellos. Integrar las escuelas rurales al proceso de la normal. Entonces, bueno, yo me sentí muy contenta además porque nos evaluaron con 94 puntos, Wow. o sea, tuvimos una calificación. Muy bien. En el tema de las normales que nos acreditaron, ese fue el componente que más sacamos a nivel nacional, en tema de comunidad. Y realmente quedó una cosa instaurada muy bonita. Entonces, muy duro, fueron muy duros esos años. Y en noviembre, cuando nos dan la calificación, bueno, nos lo celebramos, rumbeamos y todo eso. Y yo en enero le digo eso fue en el 2004, le digo a Jaime, yo me voy ya. Ya. Yo ya Lo quiero mucho, pero desde la distancia. Pero ya, desde la distancia. Bueno, había pasado una cosa coyuntural, es que ese 2003 fue un año electoral. Ah, y yo tenía una amiga mi esposo y yo teníamos una amiga que estaba aspirando a la alcaldía. De un proceso del municipio venían, mejor dicho, con todos los problemas del mundo. sí. Y como los dolientes del municipio, un grupo de amigos, no montemos a alguien que cambie esta cosa, ¿cierto? Okay. Aparece una amiga con una propuesta muy interesante, muy conocida, de familia muy tradicional del municipio, y vamos con toda con ella. Era duro porque además el jefe mío tenía el hermano de él, era también el otro candidato. ¿Cuántos habitantes habían en Fredonia en ese tiempo? En ese tiempo había como 24.000 habitantes. De hecho, ahora hay menos. De hecho, ahora hay menos, sí. Por la demografía, ok. La gente, de alguna manera, bueno, primero, sabe que las familias no son tan grandes, pero también es un poco que la gente migra. Entonces, sí, en ese tiempo tenemos como 24.000 habitantes. Y bueno, es que Fredonia es un municipio de 247 kilómetros cuadrados. Okay. Es grande, entonces estamos en comparación. Pero imagino que son fincas y son separadas. Sí, pues hay fincas hay veredas, hay una vereda que es del tamaño de la estrella, que se llama Morrón, y la conforman 15 fincas. Okay. Y son zona ganadera. O sea, Fredonia tiene zona ganadera, cafetera, clima frío y clima caliente, sí. Ribera del río, minero, entonces, bueno, es muy diverso. Entonces, en ese momento, bueno, me acabo de perder. Bueno, la acreditación, eso, ya. Estaba yo en ese año de acreditación y estábamos también en año político, sí. Muy duro porque el hermano del rector era candidato también y yo estaba apoyando a la otra candidata. Pues yo dije, pero nunca fue pues como una cosa así que nos generaba problemas, no, pues era de pronto para algunas personas incómodo, pero fue interesante ese momento porque yo tuve la oportunidad con esa candidatura como también de proyectar como quería mi municipio. Bueno, como hicimos parte como el trabajo de elaborar la propuesta de gobierno, de todo eso, mi esposo, el carro de nosotros era como el carro oficial de la campaña, por eso era un poco duro todo ese asunto. Y bueno, además porque éramos un grupito de peludos que no tenían ni plata, pues, y era lo que casi que trabajamos con lo que teníamos, con lo que cada uno aportábamos de los amigos. Muy importante. Y la otra campaña era bastante holgada. Sí, bastante holgada. ¿Y cómo le parece que ganamos? Además gana ella con una votación que triplica bastante el candidato, amplia. Entonces, bueno, ya gana y dice Marta, bueno, Doraeo, ustedes me tienen en esto, se tienen que venir a trabajar conmigo, claro. ¿es cierto? Entonces yo estaba pues normal, pero yo ya estaba cerrando el ciclo en noviembre, ella gana en octubre, en noviembre nos acreditan a nosotros como normal, y yo en diciembre le digo al rector, yo me voy para la alcaldía otra vez.
Me voy para salud, me fui a trabajar como coordinadora del plan de salud pública. Ya no era plan de atención básica, sino plan de salud pública. Ok. Eh, y tuve también la oportunidad de que mi hermana era trabajadora social. Entonces empezamos a hacer un equipo muy bueno. Allá ya trabajé otros 7, 8 años más, como 2 o Bastante. 3 alcaldías más, trabajé con la de Marta, luego ese ejercicio, por ejemplo, de ese periodo fue también muy significativo en mi vida, Sí. porque en el periodo de Marta, primero llegamos y encontramos un municipio quebrado. Entonces, Ok. bueno, ¿qué vamos a hacer? Un municipio sin plata, no hay nada, aquí no hay nada. ¿Qué se nos ocurre? Y ese tiempo ese era el boom de las asambleas constituyentes. Ah, ok. Entonces Marta dice, bueno, tenemos dos opciones, el municipio se declara en quiebra, ley 150, o en reestructuración, pero yo esa decisión no la voy a tomar sola. Sí. Venga, hagamos una asamblea constituyente Ok. y nos vamos a buscar padrinos. Entonces Tarso, que en ese tiempo tenía una asamblea bien poderosa, tenía en ese tiempo cooperación internacional, les dijo hágale que nosotros los apoyamos y armamos un ejercicio muy interesante, un ejercicio, una asamblea constituyente con 152 delegados. O sea que a usted le tocó todo el cambio de la Constitución. Sí, pues, ¿Y pero estando en la política o...? no, el cambio de la constitución como tal me tocó pues como estudiante, estaba Ah, más o ok. menos terminando, estaba como en la época de la universidad. Ah, ok. Y como estaba en la Medellín, no era como tan así, tan allá, pero aprovechaba cuando iba a Fredonia, porque Oh, Fredonia listo. en esos ejercicios ciudadanos es muy fuerte. Sí. Entonces allá había grupo de constituyentes, sí, había unos ejercicios bien interesantes. Entonces, claro, ya cuando llegamos en el proceso, porque este proceso de la constituyente fue en el 2004, Ok. fue un poco más allá, pero estaban las asambleas constituyentes en lo territorial muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en el suroeste teníamos la de Tarso, que iba con todo, había una en Pueblo Rico, habían otros ejercicios como Santa Bárbara, pues estaban, y nosotros no le fuimos con toda esa constituyente, porque además fue muy novedoso, porque era una constituyente convocada por la alcaldesa. Ok. Claro, era la alcaldía la que estaba liderando el proceso para consultarle al municipio si nos declaramos ¿En en quiebra o quiebra o en...? en reestructuración administrativa. Así se hizo, fue una cosa muy bonita, un ejercicio maravilloso de participación Claro, porque empezaban a hablar con la total. ciudadanía Y directamente. era recorrer, ir en un día ir dos y tres sectores, que yo les decía, no es como aquí que uno va Sí. a 15 minutos a Está tablas. tabaquito y medio. Total, nosotros allá hay veredas que son a 2 horas de la cabecera, entonces era en condiciones no tan buenas, entonces, bueno, eso fue una cosa muy, muy, muy tensa, pero a mí me Pero es tan ayudaba. agradable caminar la tierra, ¿no? Me Total, parece que a no, mí a me mí me gusta ayudaba mucho. bastante, además que andaba con Diego, porque Diego además no trabajaba con nosotros, porque mi esposo era carnicero, tenía negocios como de ganado, pero Sí. andaba detrás de nosotros para todos lados. Entonces era fácil para mí arrancar con Juan Pablo y vámonos, y a la Y hora que vámonos. terminemos, ¿cierto? Entonces fue muy bonito esa etapa. Ese fue el primer paso que Sí. tomó pues como la administración y ayudó bastante, pero estábamos haciendo un paso a la par, y es que bueno, hay que hacer plan de desarrollo y no hay plata. Ok. ¿Qué vamos a hacer? No, pues tenemos muchos profesionales, amigos y que están aquí, que no están, pero que nos ayudan. Pongámonos a hacer nosotros y lo construimos nosotros. O sea, lo construimos un equipo de Un personas. proceso de aprendizaje Sí, mucho, inmenso. mucho. Y eso le pedimos asesoría a todo el mundo y llegó esa asesoría. Entonces, el plan de desarrollo lo construimos, mejor dicho, había letra a letra que había en ese plan de desarrollo. Estamos conscientes de lo que habíamos depositado ahí. Wow. Y hicimos un ejercicio a raíz del plan de desarrollo también muy interesante. Entonces, buscamos financiación, se imprimieron, yo creo que en ese tiempo más o menos por ahí 6.000 ejemplares de ese plan de desarrollo y se le entregó Ok. a todos los líderes de todas las zonas para que le hicieran monitoreo. Y era muy bonito llegar el campesino con el librito del plan de Ay, qué desarrollo lindo. a decirle, alcaldesa, usted no me cumplió con esto. Y esto está para tal fecha. O sea, fue una experiencia que yo creo que a mí me marcó mucho en lo público. Sí. Porque fue saber que sí era posible, que con las ganas y con poquita plata pueden hacer muchas cosas. Que siempre Totalmente de creemos, acuerdo. ay, no, es que no hay plata, entonces no hagamos nada.
No, se hicieron muchas cosas, tanto que recibimos un premio nacional. Sí. Y con eso construimos CDIs, entonces era como en ese entonces eran como 1.000 millones de pesos que nos dieron y se construyó CDI, se hicieron muchas cosas con ese recurso que nos llegó del premio. Maravilloso. Claro, porque hicimos un componente, de hecho el premio exactamente fue porque hicimos un componente con infancia, que fue una cosa muy novedosa. Sí. En ese entonces todavía no había ni ley de infancia, entonces nosotros se nos ocurrió construir el componente de niños, de infancia con los niños. Más o menos lo que ha pasado acá en La Estrella. Claro, más o menos que eso ya después de la De ley de la cero infancia, a siempre. es de la 1098 que salió como en el 2006, ya eso Sí. sí fue muy, ya eso ha sido una cosa muy popular, Sí. pero en el 2004 eso ni siquiera nadie lo pensaba. A nosotros nos ocurrió porque pues éramos un grupo ahí de rayados, digámoslo así, que queríamos hacer una cosa novedosa con eso. Y por ese componente fue que recibimos pues como ese reconocimiento. Entonces, imagínate hacer eso casi que en serio y enseguida pues, la alcaldesa ir a Bogotá a recoger eso, Qué maravilla. la Procuraduría, bueno, lo otro bien bonito con eso fue que la Procuraduría nos hizo un reconocimiento por Sí. ese componente que dio inclusive origen al tema aportes a la ley 1098. Ok. Entonces, bueno, muy bonito ese. Después de eso estuve en la alcaldía ya 4 años, luego esos 4 años, luego estuve otro periodo y en Y el esas, plan de desarrollo estuvo varios periodos, o sea, se respetó ese plan de pues desarrollo. ese plan era pues como para ese, pero la siguiente administración era como de la misma línea, entonces Ah, ok. también hicimos un trabajo muy interesante, hicimos un trabajo, ya de pronto hice en el camino, se fueron dibujando otras cosas, pero también se hizo un plan de desarrollo inclusive que se construyó también con esa misma tarea de recorrido y todo eso, y habíamos varios de las personas que veníamos de la administración de Marta, pues seguimos en esa administración, Okay. entonces se lograron consolidar muchas cosas. Ya en esa, yo en el 2005, o sea, cuando empezó todo el asunto de la Comisión Nacional del Servicio Civil, yo compré PIN, el Sí. PIN para concursar. Y sí, y estaba en ese entonces en la administración de Mar. Sí. Y eso se fue dilatando, el señor expresidente nos dilató eso como 5 años, hasta que Okay. la Corte Constitucional le dijo, no, mijito, deje de Hacerle. mamar gallo con eso y póngale a eso. Entonces, eso ya estamos hablando que fue en el 2009, o sea, yo compré el PIN en el 2005, Y me en había 2009 cambiado se hizo. como 2000, yo no sé cuántas veces había cambiado de oficina, de escritorio y todo eso, y cuando me dice mi hermana, pero usted no sabe escribir para lo del examen del concurso. Yo, no, mi hija, yo ni siquiera tengo idea dónde tengo ese PIN. Y me dice, ay, busquémosle, no, es que yo he cambiado como 20 veces de oficina, yo, esos papeles que mantengo aquí, no, yo no voy a poner a buscar eso, ya no tenía como esa expectativa. Sí. Y ella insistía, no, venga, busquémoslo. Pues yo le dije, busque hoy porque yo estoy muy ocupada y si lo encuentra, me inscribo. No lo encontró y yo me quedé, pues no, ya como que con el bichito. Como que normalmente de costumbre y por lo que trabajo con comunidad, para mí no es raro quedarme hasta tarde en la oficina. Okay. Entonces aprovecho para hacerlo administrativo porque en el día paso atendiendo público. Sí. Y me quedé ese día ya en la oficina y cuando me acordé, yo, ¿verdad que Claudia estuvo buscando el PIN? Y me sentí así a pensar, bueno, de todos los papeles, de todos estos papeles que hay, ¿dónde podría estar ese PIN? De acuerdo a donde guardo yo las cosas, porque yo en eso a veces soy más sistemática, sí. Cosas importantes, lo que pasa es que a veces me olvida cómo es que las guardo. Pero sí tengo normalmente un espacio donde guardo estas cosas, lecturas importantes, lecturas que me sirven, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces me puse y me acordé y yo, ¿verdad? Que yo tengo un paquete que es de documentos generales. Y me puse a buscar en ese paquete que estaba en ese escritorio en el fondo. Y en el fondo Ahí está estaba. el PIN. Okay. Entonces dije yo, ve, ya me aclaré Claudia, encontré ese PIN, voló a ingresar como a las 8:30 de la noche. Ingresé ese PIN y me dijo, sí, porque ingrese lo que hasta hoy hay tiempo para ingresarlo, porque tiene no sé cuántos días para escoger cargo, porque sí. A nosotros nos tocó distinto a como tocó ahora, que ahora hacen todo el proceso ya sabiendo para qué cargo aspiran. No, nosotros teníamos que pasar los 2 primeros exámenes y luego escogíamos cargo y ahí nos hacían el último, algo así, yo no recuerdo cómo era bien la cosa, pero cuando yo ya iba a escoger cargo, bueno, yo presenté eso, me inscribí el PIN, presenté los exámenes, pasé
y sin saber para dónde iba porque todavía no podíamos escoger cargo y empiezo a buscar cargo. Sí. Y entonces me dice Claudia, Dora Eva, muchas ofertas para psicólogas, pero en hospitales. Ok. O sea, y yo no, yo no me veo en un hospital atendiendo terapia, haciendo terapia. No. Pues además tampoco era mi formación. Claro. Entonces, aunque yo había hecho cosas pues como especiales en tema de cognitivo un poco, pero no era, pues era más para mí que para lo laboral. Entonces empecé a buscar y no, lo que más se acercaba un poquito era un cargo que había en Marinilla. Bueno, porque yo sí tenía claro que yo no me quería ir por una parte del clima caliente, a mí no me gusta. Me gusta el clima caliente para pasear, pero para trabajar me gusta el clima los que frío. hemos nacido en clima frío. No, total, el clima frío es maravilloso, a mí me gusta. Entonces yo dije, no, una condición es que no quiero ni Medellín, no, por el clima y porque no quiero que Pablo, pues yo me quiero, a mí me gusta vivir cerca donde trabajo. Sí. Y necesito un espacio donde Pablo tampoco siente el impacto muy grande, es arraigarlo de su pueblo para llevármelo para la ciudad, meterlo a un apartamento. Entonces, porque yo contaba que Diego no podía estar, Diego tenía sus negocios allá, entonces me tocaba pensarme a mí cómo soluciono mientras Diego es difícil, claro. Y tampoco quería que él sufriera las consecuencias, pues como así. Entonces, dije, no, me gustaría un pueblo frío, y la única opción era Marinilla, pero era en el hospital. Ok. Era en el hospital. Y yo dije, no, pues llegado el caso, pues que sea para allá, aunque había visto que era mucho en tema de PIP, entonces era mucho lo que yo hacía con salud pública, pero ya eso funcionando desde el hospital. Entonces yo dije, no, pues esperemos, voy a esperar, yo no voy a escoger cargo todavía, pues que sea lo que Dios quiera. El cargo de la estrella no estaba por ninguna parte, no estaba, no aparecía. Y ya faltaba ese día era como un jueves, me dice Claudia, no, usted ya escogió cargo, y no, me dijo, eso hasta mañana a las 8 de la noche, eso es hasta mañana a las 8 de la noche. Mira la línea que te voy a encontrar ese pini ahora. Y nos sentamos a mirar eso, tardísimo, como a las 9 de la noche. Y aparece el cargo de la estrella. Y entonces dije yo, pero ese cargo nunca estaba, o sea, ¿qué pasó? La cosa es que empieza a ver, yo, vea, es frío, mejor dicho, tiene todo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, no, ese fue. Entonces cojo el cargo y bueno, ya al año siguiente pasa, pues sale la posesión, pues de todas maneras nos tocó presentar tu derecho de petición, tutela y todo para que nos posesionaran. ¿En serio? Sí, eso fue complicado porque los municipios también muy resistentes a recibir la gente que llegaba por carrera administrativa y que porque, claro, sacan sus fichas. Sí, son demasiado rezagados para tener personas de planta. No, ¿cierto? Total. Entonces eso pues, todos llegamos, esa primera lista que yo fui la primera lista que llegamos del concurso, llegamos después de 2 o 3 derechos de petición, una tutela y ya, vea, entrenlos pues. Entonces llegamos. Tocó. Entonces ya ingresamos, ya me posesioné aquí en la estrella, cogí, yo, bueno, estábamos finalizando año, entonces arranqué. Y yo, bueno, Pablo me lo llevo en enero, llegué, me instalé en el municipio, muy contenta por el enfoque. Sí. ¿Cómo viste la estrella? Yo de la estrella no había venido ni una sola vez. No, perdón, había venido 2 veces. Una vez a un matrimonio de un amigo de Diego. Ok. Que ya después de que me vine, vi que que la casa donde vivían era por ahí por El Dorado. Sí. Ok. Y la segunda vez estaba yo 8 días antes de tener a Pablo. La universidad nos dice, este fin de semana la clase es en la estrella. Sí. Yo no me he podido acordar en dónde fue. O sea, sé que era una vereda y que creo yo que sería Pueblo Viejo, porque no, como me acuerdo, no lo vi. En Peñas Blancas creo que había una escuelita. Yo no sé. Y la cosa es que yo llego aquí porque nos dieron en la estrella, y yo llego aquí con una barriga así, porque me faltaban 8 días para que naciera el niño, y me dicen los compañeros, Dora Eva, pero es que la clase no es aquí, es en una vereda. Hay que subir caminando, y yo, pues donde yo me ponga a caminar todo eso, así, ese niño nace en el camino. Entonces un compañero me dice, pues Dora Eva, si quieres no vamos, yo la llevo en la moto. Yo le tengo pánico a las motos. Se montó en la moto. Y yo le dije, no, yo hoy tengo que entregar todo eso, porque yo ya esta semana, yo cumplo
el jueves, o sea que si no es tan... Me monté en esa moto y nos fuimos para allá, y nos fuimos. Entonces eran las únicas veces la única referencia que yo tenía a la estrella. Bueno, entonces yo llegué a la estrella, me sentí muy cómoda porque unas condiciones parecidas a Fredonia, frío, era en ese tiempo, era muy pueblito todavía. Era muy bonito. Ha cambiado un poquito porque igual se ha llenado de edificios y viene gente de otras periferias. Pero a mí me encantaba porque uno pasaba por las casas y es muy bonito cuando alguien te saluda. O sea, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Una cosa que a mí me impresionó y que también a los de mi casa era que la gente aquí tan educada, que saluden todas para usted monta el bus, buenos días. Era una cosa muy bonita, además porque, bueno, yo vengo de un pueblo que es, y en los pueblos todo el mundo se conoce, entonces todo el mundo habla, todo el mundo saluda, entonces encontrar a quien vaya de Aburrá, pues es como una dinámica, esa era bien bonita. Listo, me vine, ya me establecí, como al mes ya, bueno, dije, no, eso va a conseguir apartamento, y me vine, bueno, yo me sentí muy bien, porque llegué a la estrella, llegué en un momento muy complicado porque también era año político, pues íbamos a entrar a año político, había una puja aquí bien complicada, y yo venía además al margen de todo. Claro, entonces, no conocías... los otros, todos, en el medio político, a uno cuando está al margen de todo lo siente como este kit. ¿Sí el bicho raro. Este kit, sí. Bueno, además llega a un cargo, como lo decías ahora, que como tiene el contacto con toda la comunidad y que para nadie es un secreto, que es un caldo de interés político. Claro. Y hay veces más bien politiquero. Entonces, juntas de acción comunal, todo eso, entonces, claro, muy complicado. Al principio complicado porque yo yo no sé si será cualidad o defecto, pero tengo muy poquita tolerancia con las cosas que no me gustan. O sea, no tengo la capacidad de decir, no, voy a estar aquí como más o menos por si no caer mal. Sí. Entonces, eso yo sé que también es una cualidad del que lo puede hacer. A mí la cara me delata. Sí. Entonces, yo así como puedo ser de amores, soy de desamores. Claro. En pocas cosas doy pinta media. Sí. Porque también tengo cosas y no digo, bueno, tolerancia con la frustración. Pero en eso entonces llego con choques porque empiezan a decir, vea, es que a usted primero tiene que hablar con fulanito de tal porque ese es el padrino político. No, venga. Si fuera para hacer eso, yo me hubiera quedado en mi pueblo que hacía política. Yo aquí llego por un concurso y llego a hacer mi trabajo. Eso, bueno, en principio, yo recuerdo que la primera cosa que me pasó, así como que me llamó mucho la atención, es que, bueno, para nadie desconoció que la estrella es muy católica, ¿cierto? Conservadora. Total, yo pues soy criada en el rito católico. Es conservadora y no entiendo por qué el Partido Liberal es tan fuerte. Total, sí. Llego a la estrella y, bueno, yo soy criada en el rito católico, soy bautizada, me casé por la iglesia y todo, pero yo no soy, hace muchísimos años no soy como muy practicante. Pues yo lo hago, sí, a veces voy a la iglesia porque me gusta, me parece hermosa la arquitectura de las iglesias, me generan como paz, pero no soy de los ritos, de ningún tipo de ritos, de ninguna parte, porque no me gusta de ninguna parte. Entonces, llego a la estrella, yo llegué en septiembre, al año siguiente, bueno, qué bueno, que vamos a pagar los días de Semana Santa para descansar toda la Semana Santa. Y yo, no, a mí me queda perfecto porque me voy para Fredonia toda esa semana, ¿ya? Y bueno, empezamos a hacer como el ejercicio, a pagar los días y todo eso, cuando nos llega una carta como la semana antes de la Semana Santa, que debíamos acompañar pues al alcalde a la procesión a una de las procesiones, que era jueves o viernes, ¿no? Que porque era la procesión de la alcaldía. ¿Sí? Entonces yo cogí la carta y me fui para servicios administrativos en ese entonces y preguntó, venga, yo necesito que ustedes me digan si es que aquí el acta de posesión que quedó aquí es distinta a la que yo tengo. ¿Por qué, Hora Eva? Pues porque a mí no me dijeron que yo tenía que ser católica. Claro. Y me están diciendo que es obligatorio acompañar al alcalde tal cosa. ¿Cómo así? Es que usted no es católica. Y yo, no, eso no es problema de ustedes. Yo seré lo que yo sea, pero yo no voy a procesiones, ni es más, yo ya pagué los días de descanso, ese día es festivo, yo no tengo por qué
venir a ninguna procesión. Entonces yo quiero que quede claro que yo no voy a venir, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Entraste pisando fuerte. Total, yo no lo mencioné así, pero después todo el mundo, ay, ¿cómo que usted no va ahí? ¿Cómo usted llega a un cargo y llega diciendo eso? Y yo le digo, no, es que es una cosa de convicción. O sea, yo me pongo en una balanza a pensar, es que yo esa semana lo voy a poder pasar completa en Fredonia con mi familia, Claro. mi hijo, mi esposo, y me vengo por una procesión, que además me parece una bobada, pues no, con el respeto a los católicos. Yo digo, toda la gente lo puede hacer y eso, pero yo no lo disfruto, entonces Sí. digo, no, yo no me veo en esas, entonces yo no voy ahí. La cosa es que yo no fui, yo no vine, bueno, déjese allá, entonces en todas partes, en ese entonces cuando llegué hace 13 años, pues el coso era que la de desarrollo comunitario era TEA. Ah. Era TEA. Eso uno, yo dije, pues no importa, a mí no me, pues, me voy a condenar en el infierno, pues ojalá me toque bien acompañada, pues yo no tengo problema con eso. Entonces, bueno, me fui y curiosamente todos los compañeros que habíamos entrado como en ese mismo tiempo, muy graciosos porque Dora, como que usted no va a venir a lo de cosas que tenemos que venir, y yo le dije, muchachos, yo no sé, pues que me van a hacer un proceso disciplinario, ¿qué va a hacer? Porque además todavía estamos en periodo de prueba. Claro. Y yo, pues si me toca y me devuelvo para allá, ¿qué se va a hacer? Pues Sí. yo no voy a venir. La cosa es que yo no vine y lo otro, todo el mundo sí vino. Entonces al lunes que yo llego, todo el mundo estaba furioso. Sí. Pero no porque yo no había venido, sino porque el alcalde en ese entonces no había venido tampoco. Ah, entonces a todos vinieron a la procesión, pero el alcalde menos no vino. el alcalde. Y yo pues yo había... Entonces yo les dije, pues muchachos, es que es una cosa no, o sea, uno no lo pueden obligar a hacer algo, ¿cierto? Entonces, claro, eso me marcó mucho porque yo decía, muy gracioso, creo que eso también fue un poco lo que fui vislumbrando yo en el hacer, yo pongo posiciones, o sea, que ya luego de eso, bueno, yo llegué y me vinculé inmediatamente, ya empiezo con el ejercicio sindical como tal, porque yo, por ejemplo, en Fredonia... ¿Comenzaste desde la estrella con el ejercicio sindical? Sí, porque yo en Fredonia el ejercicio sindical no lo hacía porque yo estaba más inclinada en el tema de la asamblea constituyente. Okay. O sea, tenía un ejercicio pues un ejercicio ciudadano, pero desde la ciudadanía como tal. O sea, era funcionaria, pero yo era el enlace de la administración con la asamblea constituyente, okay, y de hecho era formadora ciudadana. Ok. O sea que el proceso sindical comenzó desde la constituyente en Fredonia, como esa cosita de meterse del sindicato. No, en ese entonces no. Pues porque viene de usted. Claro, era más de mi estructura, porque yo allá ese tema de la deliberación pública lo hacía desde la Asamblea Constituyente. Okay. Entonces no era, bueno, además yo en Fredonia pues estaba dentro de la institucionalidad, pero como prestadora de servicios. Entonces me movía por muchas otras cosas y me movía más por el lado ciudadano. Entonces ya teníamos 18 escuelas de formación ciudadana. Era un ejercicio que nos acompañaba en ese entonces con ciudadanía. Entonces yo creo que de ahí yo ya tenía claro que el tema de la defensa de los derechos pues estaba por encima de lo laboral o de pero lo hacía desde todos los frentes. Cuando llego aquí y me dicen, bueno, lo primero que indagué pues cuando gané el concurso, bueno, allá hay sindicato, pero era más como por conocer el contexto, sí, porque me leí de todo, la historia de la estrella, todo, a mí me gusta, me parece que un tema de respeto con el municipio era conocer toda esa historia. Entonces empiezan a conocer, bueno, en Fredonia había sindicato, pero de trabajadores oficiales, sí, entonces yo cercano a ellos, pero más por el ejercicio de compañerismo y todo eso. Pero ellos empiezan a contar, en la estrella hay un sindicato hay varios sindicatos, hay uno de empleados y otro de trabajadores oficiales. Entonces cuando yo llego a la estrella, y abrí, bueno, el sindicato de trabajadores, de empleados públicos, que en ese tiempo se llamaba Sintraopa, no era en el que estamos, este es intraestatales. En ese tiempo la compañera María Cecilia era la presidenta. Sí. Llego y me vinculo pues como afiliada al sindicato. Recuerdo que llegué ahí también chocando con varias cosas porque yo llego y estaba, bueno, yo no era nadie, ni me conocía, en el sindicato como tal, ni me conocía a nadie, porque además como mi oficina no quedaba en el camp, sino que quedaba allí en el consistorial. Ok. Entonces, y yo no me mantenía. Estaban todas las oficinas, claro, separadas. Y yo no me mantenía mucho, yo nunca he sido mucho de estar socializando en el tema laboral. Me veo mucho por asuntos de trabajo, pero lo social no es. Entonces yo me conocían los que en el tema laboral
porque yo lo que normalmente estaba en las comunidades. Okay. Entonces, la primera reunión del sindicato, me acuerdo que nos citaron que éramos pocos, no éramos muchos, en ese entonces éramos por ahí 30, 35, y lo hicimos allí en el auditorio de la Manuela, Sí. de la biblioteca, Sí. es pequeñito. Era para un tema, era para discutir un asunto de que si negociábamos con el alcalde que salía, o esperaban a que negociáramos con el alcalde que llegara, porque el alcalde que salía tenía un apuro porque no había querido negociar y ya el ministerio le había dicho o negocia o lo sanciona. Okay. Pero ellos alegaban que no, que mejor dejarlo que lo sancionaran y que negociaban con el alcalde que llegara, que era amigo de ellos. Pues digo de ellos, es del grupo de los compañeros, porque yo era nueva, yo no conocía a nadie, ni sabía ni siquiera quién eran los candidatos ni nada de eso. Yo llevo aquí unos 3 meses llevaba. Sí. Entonces, cuando se empieza esa discusión, pues yo como, no, perdón, sí, lleva un poco más porque yo me había posicionado a finalizar del año anterior, pero en el ejercicio sindical yo pues en ese entonces, no sé por qué era la política, no nos podíamos afiliar hasta que cumpliéramos el periodo de prueba. Okay. Entonces, yo llevaba por ahí 7 meses en el municipio, okay, pero en el sindicato por ahí 1 mes, o sea, yo creo que fue la primera reunión que me tocó. Y yo, entonces un compañero muy conocido que lleva mucha trayectoria en el sindicato dice, no, yo no estoy de acuerdo que negociemos nada con que lo sancionen, ¿para qué? Y yo como desde mi perspectiva por allí todo el mundo viendo que todo el mundo sí, que no negociemos nada, parémonos de la mesa. Yo que tengo esa capacidad, no sé si por mi profesión o por qué, de cuando estoy en un momento me motivo, soy capaz de estar como más controlar. Tranquila. Yo levanté la mano por allá, recuerdo que yo creo que todos decían, es que usted es del sindicato. Dije, venga, yo respeto mucho, yo voy a decir una cosa que de pronto no quiero que suenen a que vine a meterme en el rancho de ustedes, porque sé que ustedes son de aquí y veo que se conocen todos, pero a mí me parece que lo más sensato en este momento es sentarse a negociar con el que se va a ir, es que él está con una obligación, y yo entiendo que tengan muchas diferencias y que tengan de pronto afinidades con el que viene, pero uno no puede dar nada por sentado. No, y tiene un apuro. Total, uno no tiene nada por sentado y ustedes no saben el que viene si quiera negociar o no, así sea amigo. Y el que está tiene una necesidad, tiene el apuro y tenemos exacto, en este momento la sartén por el mango, y fuera de eso, nosotros aquí tenemos que pensar en el bien superior, y el bien superior a veces es el sindicato. O sea, que ustedes son de este rama política de esta, pues eso era para la campaña, pero claro, para la negociación tenemos que pensar en lo otro. Y yo pues lo dije así, tranquila, y eso caló. En todo caso, el otro compañero dijo, no estoy de acuerdo con eso, que yo no sé qué. Y yo le dije, pero eso es una propuesta también. Querían castigar era una cosa más personal. Pongámoslo entonces yo les dije, yo sí quisiera que así fuera para que yo la vote, pero sí quisiera que mi propuesta se ponga a consideración también. Okay. Entonces, se pusieron a consideración las 2 propuestas y ganó la mía. yo entré a irrumpir. Y ganó la mía, y entonces, claro, te puedes imaginar, y hasta quién es pues que vino aquí a meterse en el rancho. Y yo les decía, es que desde la sensatez, o sea, yo, si lo veo desde una cosa normal, usted tiene el apuro, hay que pedirle así. Y la verdad es que fue muy buena negociación. Sí. O sea, esta sede inclusive se consiguió en esta negociación. Maravilloso. Con toda esta votación. Entonces fue... Claro, porque él tenía Claro, y él ya se iba. Entonces, claro, bueno, entonces... Y bueno, y además tenemos... Pero permíteme un momento, miro ahí. Sí, perfecto. Ay, es que mira la hora que... Estoy... Listo. Entonces, ¿lograron esto? Entonces se logró una muy buena negociación, se logró un proceso bien interesante. Entonces ya yo entré, ya pasó ahí esa negociación, yo ya había metido la pata, entonces ya en esas había elección, Dora Eva, entonces usted no se quiere meter en la directiva. Y yo dije, listo, yo me meto, yo no, pues no en un cargo arriba, porque yo voy a empezar con este ejercicio. Entré a la directiva, y en ese entonces ese sindicato tenía un enfoque muy, pues era casi todo de trabajadores oficiales también, okay, aunque aquí teníamos muchos empleados, era de empleados, pero a nivel departamental
el sindicato se dedicaba mucho a trabajadores oficiales. Ok. Entonces, yo empezamos a ir a las reuniones de la directiva departamental y yo les decía, compañeros, yo me siento aquí en el lugar equivocado. O sea, yo concibo el sindicalismo de una manera distinta. Entonces, a mí venir aquí todo un día a escuchar cómo nos maltratan, cómo no, busquemos soluciones, hagamos propuestas, miremos qué vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar. Pero a mí esa cosa tan lastimera me parece horrible. Sí. Yo pues no sirvo para, me siento como que vine a hacer terapia. Entonces yo de no, busquemos opciones. O sea, yo entiendo que ellos tienen otras condiciones. Ah, bueno, Sí. porque además hubo una cosa que me molestó enormemente y es que nosotros en La Estrella ha sido muy recurrente que la directiva esté casi siempre conformada por mujeres. Somos muchas las mujeres en la directiva. Bueno, y de hecho en los asociados, pero la directiva casi siempre hemos tenido mayoría de mujeres. Entonces, en ese entonces recuerdo que fuimos a una asamblea departamental y las delegadas éramos como 5 mujeres de aquí de La Estrella, incluyendo a María, que era nuestra presidenta. Y allá casi todos eran hombres, o sea, 1 o 2 mujeres de otras subdirectivas. Complicadísimo. Y además, personas que ejercían el sindicalismo de otra manera porque vienen de procesos de sindical de trabajo que negocian otras cosas, entonces, bueno, tienen otro enfoque. Y llegamos nosotros allá con la firme idea de que queríamos ir a proponer cosas distintas, porque una de las cosas que a mí me molestaba mucho era que íbamos a las asambleas y no sabíamos a qué íbamos, nos mandaban un orden del día, y uno va desarrollando cierta técnica en lo que hace, entonces yo decía, no, pero nos citan a una cosa donde pues uno que vamos a ir a vernos y cierto. Entonces nosotros en esa asamblea propusimos, llevamos varias propuestas, que se hiciera un orden del día, que se leyera el acta anterior, cosas muy básicas para nosotros, pero que para ellos, que por favor se crearan los propósitos de cada asamblea, un objetivo, que no íbamos allá pues a escuchar la lista de mercado, pues que eso sonaba muy lastimero. La cosa es que palabras más, palabras menos, nosotros dijimos lo que teníamos que decir y la directiva ya nos dijo, vean, porque no, nos escucharon, pero nadie dijo nada y siguieron con la reunión como si nada. Entonces, cuando ya se estaba terminando la reunión, nosotros nuevamente levantamos la mano, venga, ¿qué pasó con las propuestas de nosotros? Y dice, no recuerdo en ese entonces si era el secretario de la organización o algo así, dice, yo les voy a decir una cosa respetuosamente a las hermosas damas del municipio de La Estrella. Las propuestas están muy interesantes, pero ustedes deben de entender que aquí ya llevamos un proceso, que ustedes por ahora vienen a adornarnos el recinto de una manera, o sea, yo le digo que, mejor dicho, yo le dije, no, venga, primero bájese de esa nube, nosotros no venimos a adornar nada. Nada, nosotros no somos de adorno, nosotros aquí aportamos recursos como aportan ustedes. Claro. Entonces la voz de nosotros venimos aquí con voz y con voto. Y no vamos a venir aquí de adorno, yo al menos no vuelvo aquí de adorno, yo no sirvo de adorno en ninguna parte. Entonces, ese día pues, bueno, que muy brava las mujeres de La Estrella, bueno, así nos estigmatizaron y todo. Pero yo desde que salí allá, salí con el propósito de decir, muchachos, yo no sé, pero vamos para otro lado. Entonces empezamos a indagar con otros sindicatos, en ese entonces ya estaba Cristian, que en ese entonces era el vice, y empezamos a buscar por todos lados sindicato. En ese entonces yo creo que ya María se había ido y Cristian había ingresado como presidente y yo era vicepresidente. O sea que son varias conformaciones, no digamos es un sindicato grande que agrupa a todos los sindicatos, sino que hay varios sindicatos grandes, ¿ok? Lo que pasa es que el ejercicio sindical se compone así. Hay unos sindicatos base, que son como las subdirectivas. Sí. En el caso de nosotros somos una subdirectiva, la subdirectiva La Estrella, y tiene afiliados o asociados de la alcaldía, del hospital, del Instituto de Deportes y del consejo. Pero hay otro sindicato que también es una subdirectiva, que es la de trabajadores oficiales. O sea, somos 2 organizaciones distintas. Pero a su vez cada organización está adscrita a una departamental. Entonces nosotros tenemos, o a una nacional, la de nosotros es nacional, intraestatal es nacional. Entiendo. Que tiene en el país como 15 subdirectivas. Y estamos adscritas a una federación. O sea, eso es todo y a una confederación internacional.
Entonces la federación cubre todo el país. Pues nos agrupa todas las subdirectivas. Pero la ISP, que es la que está a nivel internacional, tiene presencia como en 105 países del mundo. Y nosotros estamos adscritos pues como a eso. Es como, maravilloso. Es como todo este ejercicio. La subdirectiva... Si quieren cada vez lo mostramos, lo pongo y lo... Aquí tengo esta silla dañada de ahí. Le voy a coger en mano y usted me lo muestra. Si quieres se pone de pie. Ah, qué bien. Me lo muestra y... Hágale. Sí, esta es como la estructura. Esta es nuestra base, la subdirectiva de la Estrella. Pero estamos adscritos a una directiva nacional, ¿cierto? Una directiva nacional que se llama Intraestatales Nacional. Luego a una federación, que es Únete, que opera a nivel nacional. Un poco como el símil de lo que es la CUT. Nosotros no estamos adscritos a la CUT, sino a Únete, que es más de empleados públicos. También a nivel de las Américas estamos adscritos a la COTRA, que tiene que ver con todo, pues como el continente. Y a nivel mundial estamos adscritos a la ISP. Que la ISP es la Internacional de Servicios y está más o menos en 105 países. Listo. Nosotros somos muy afortunados porque hacemos presencia, digámoslo así, hacemos parte de muchos espacios de esa ISP también. Ese ejercicio sindical, yo creo que no solamente me ha fortalecido como en el tema laboral, porque aprende uno muchísimo, mucho. Yo le cuento que aprendí uno tanto que yo te contaba, yo soy psicóloga, pero a mí, por ejemplo, el día del abogado me llevan regalos. Que ahora usted no es abogada, pues yo no soy abogada. En algún momento tenía ganas de estudiar Derecho, pero no, yo me he especializado y como que lo que he seguido estudiando lo he hecho en lo mismo público. Entonces tengo especialización en gestión pública y estoy terminando una maestría en planeación del desarrollo, gobierno y políticas públicas. Sí. Ahí hice una investigación bien interesante con el tema de instancias de participación. Sí, qué maravilla. Sí. Entonces, uno aprende mucho. A nosotros nos gustaría escuchar eso. Ah, qué maravilla. Sí. Sí, esa investigación es interesante porque la hice aquí en lo local. O sea, lo hice con el ejercicio de participación de aquí del municipio y el resultado, digámoslo así, que quiero es plan de mejoramiento para cada una de las instancias de participación. Fui también muy afortunada porque en ese momento de la investigación tuve un asesor que estaba haciendo ya lo terminó hace como 2 meses, un doctorado en México en participación. Entonces, mientras él estaba haciendo la investigación a nivel de Sudamérica, pues yo lo estaba haciendo a nivel de la Estrella, pero ese aporte de él era una cosa, me abrió los ojos y el panorama increíble, muy bueno. Entonces el ejercicio sindical ha sido, yo creo que una oportunidad de conocer mucha gente, de conocer muchas de las condiciones de vida. Cuando nosotros pasamos del sindicato sin trabajo a las intraestatales, nos dio también una oportunidad grande y era de mirar el ejercicio del empleado público con otro enfoque. Intraestatales es una organización muy fortalecida en pensar esas nuevas maneras de ver el sindicalismo, y lo primero, por ejemplo, que cambió es que tiene un enfoque de género, de inclusión. Entonces tenemos un componente fuerte con mujeres, un componente fuerte con jóvenes y con población diversa. O sea, el sindicato desde la ISP hasta lo local hace un hincapié en todo su trabajo en esa transversalidad. Pero también es cómo no solamente dedicarnos a negociar condiciones laborales, que es lo que casi siempre nos dedicamos los sindicatos, que cuánto nos van a incrementar. No, es esa conexión del sindicalismo con su medio, con su contexto. O sea, el bienestar. Es también el bienestar, cómo el empleado no es solamente las condiciones que tenga en la empresa, sino qué pasa con ese empleado cuando está en su casa. ¿Qué pasa con ese empleado que tiene otras situaciones que llevan a que su desempeño laboral no sea mejor? Entonces, yo creo que esa oportunidad de trabajar el sindicalismo como desde otro contexto muy parecido a lo que me gusta o lo que hago yo en la oficina. Creo que va por ese camino. Total, entonces yo a veces no encuentro la línea de separación porque son organizaciones sociales y el sindicato es una organización social. Claro. Lo otro es que también dentro de la organización
hemos tratado mucho de que la gente no vea o que cambie esa imagen de que el sindicalismo es como el resentido que está quejando de todo, que son los que quieren acabar con las empresas. No, el sindicalismo o los sindicatos de ahora están llamados a proteger las empresas. Claro. Lo que pasa es que en ese proteger, pues nos tocan unas veces unas luchas complicadas, porque está bien decirle pues al empleador, vea, usted se está gastando la plata en cosas innecesarias. Claro. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que mejoran condiciones y mejoran productividad. En este momento, ¿cómo se están viendo los sindicatos? Porque igual estamos en un mundo muy agresivo, digamos que estamos en un mundo capitalista donde es muy difícil soltar cosas. En Colombia, ¿cómo se está viendo los sindicatos? Vea, en Colombia es difícil el ejercicio sindical. De hecho, por eso es tan reducido. Nadie creería que del potencial que tenemos, solamente el 2% de los que estamos en el medio laboral están en sindicatos. Okay. O sea, es muy bajo, muy bajo. Tenemos una participación. Y bueno, más en un país donde el tema de ser sindicalista y líder es ya una condición. Bueno, y ni se diga ser mujer. Mejor dicho, ni me mire. Sí. Entonces es complicado establecer, quitarle un poco a la gente ese imaginario que se tienen de las organizaciones sindicales, porque además se ha vendido desde otra, o sea, no quiere decir que es que no existan sindicalistas o sindicatos que no hagan bien sus cosas. Claro, como en todo, hay unos que hacemos el trabajo como debería o como nos gusta, como Sí. se sueña, y hay otros que pues siguen esas Claro. prácticas deshonestas, que negocian cosas raras por allá, que terminan haciendo cosas para beneficios personales y no colectivos. Pero yo creo que Colombia viene trabajándole un poco como al tema de la defensa de los derechos humanos. El acuerdo de paz nos trajo sí, un espaldarazo pues como al ejercicio de al menos de poner sobre la mesa muchos temas que antes Era eran... una ministra del Trabajo Claro, sindicalista. este gobierno viene con una ministra que es sindicalista de base, que es una persona no solamente que ha militado, sino que siente el sindicalismo, lo entiende y entiende que hay cosas al interior del mismo sindicalismo que hay que cambiar. Entonces yo creo que es una oportunidad grande. Yo creo que otra cosa también que ha mejorado mucho en el tema sindicalismo es que hemos venido con unas reglamentaciones que han favorecido. Nosotros los empleados públicos hasta hace unos años no podíamos hacer negociaciones colectivas. Okay. ¿Quiénes hacían negociaciones? Solamente los sindicatos de trabajadores oficiales, que tienen una negociación más amplia, más generosa y todo eso. Los empleados públicos, pues era casi como una voluntad que podíamos hablar con los gobernantes. Sí. Pero en el 2014 sale el decreto 160, sí. Ese decreto nos posibilita y dice: municipios, entidades públicas deben negociar con el sindicato que presente pliegos. Entonces esa norma nos dice, tienen hasta febrero para presentar pliegos, así sea que se sienten a decirles que no hay plata, como pasa muchas veces, pero se deben de sentar a escuchar a la otra parte. Nosotros en La Estrella hemos tenido negociaciones muy buenas, sí. Muy buenas. Hemos logrado negociaciones muy buenas de unos ejercicios respetuosos, que eso es otra cosa, especialmente en... Eso habla muy bien de la democracia. Claro, especialmente en el 2000, en la etapa, en ese periodo administrativo del 2019 hicimos unas negociaciones que mejoraron bastante condiciones laborales y disminuyeron brechas en el sentido salarial, en muchas de las cosas que no se venían haciendo. En las otras hemos negociado, de pronto no con esos tan buenos resultados que se tuvieron en ese entonces, pero también se ha hecho bajo el marco del respeto, se han logrado cosas, al menos para generar situaciones que necesitamos que se vayan acondicionando en un municipio que está creciendo enormemente. Totalmente. Entonces, no, tener o agruparlos a todos en un solo sitio también beneficia, ¿no? Pues eso puede ser positivo, sino que el municipio ha crecido tanto, bueno, tener el CAM... Que se queda corto. Claro, que se queda corto. Cuando se hizo el CAM, que fue en la administración del doctor Juan Diego, pues ahí cabíamos todos, pero no, y ya ni tanto. Yo creo que cuando lo terminaron ya teníamos que dejarnos por fuera, pero ahora en este momento, pues para atender la demanda que tenemos en el municipio, es imposible decir que todo el mundo estaría acomodado porque estaríamos en hacinamiento.
Claro. ¿cierto? Pero creo que se han logrado muchas cosas. Lo otro es que nosotros sí resaltamos siempre que las administraciones han sido respetuosas del ejercicio sindical. No podemos decir que hemos encontrado puertas cerradas o que no quiere decir que siempre se nos hayan concedido lo que se ha solicitado o que se hayan visto los puntos a los que queremos llegar, pero yo creo que al menos lo que nunca se puede perder es al menos ese respeto y siempre lo hemos tenido. También no voy a ser ahí como humilde en el asunto y es también como por la posición de la misma organización. Claro, Nosotros tiene somos fuerza. beligerantes, serios, pero respetuosos, porque Ok, cuando se pierde esa línea, entonces uno dice ya entramos a otro campo, ¿cierto? ok. Ya eso no tiene que ver con el ejercicio sindical. Y lo otro es que creo que también hemos crecido mucho en legitimidad en la institución, pues y en las instituciones donde estamos. Tenemos, en donde estamos, tanto en el hospital como en la alcaldía, en el consejo, pues tenemos más del 50% del total Ok. del potencial. En la Bastante. alcaldía, de hecho, es como el 70 o 80%. Solamente pocos de los empleados no están afiliados al sindicato, porque pues el total daría el mismo equipo de gobierno, el mismo consejo de gobierno, los de libre remoción, entonces, y bueno, y los trabajadores oficiales que tienen otro sindicato. Claro. Entonces tenemos una legitimidad muy grande. Eso demuestra un gran trabajo también. Eso también, un trabajo que a veces la gente dice, pero es que ¿por qué no hacemos más? Entonces uno sí quisiera hacer más, pero eso implica muchas cosas. Implica que todos nos comprometamos al mismo nivel y hay veces como en todo, unos trabajamos más que otros. Claro. También es que todos tengamos claro para qué la organización. Nosotros también hacemos eventos, nos gustan Sí. celebrar cosas y todo, pero ese no es el propósito o el fin de la organización. Yo creo que la tarea grande que nos queda y que a mí muchas veces me preguntan, cuando ahora con todo este tema de los concursos y todo, Dora, ¿y vos por qué no has concursado por otro lado? Sí. Pues si has mejorado, si tienes ya más estudio, más experiencia. ¿Cuánto llevas con este ciclo? Llevo 13 años. Ok. Yo creo que es más largo. No, el más largo fue el del matrimonio. Sí. Eh, y siento que este ciclo de pronto no lo he cerrado, es porque el ejercicio sindical también me ha aportado mucho. Ok. Y todavía creo que me falta mucho por hacer. Entonces, bueno, no tampoco pienso pues que se va a extender muchos años, no. Como todo creo que tiene su punto de cierre. Es algo muy bonito porque usted la comunidad la admira y las personas, yo llegué a usted por la comunidad, me pareció genial. Y conocer, por ejemplo, esta instalación, conocer lo que haces, habla muy bien de usted y yo quisiera darle las gracias por eso. No, muchas gracias por escuchar la historia. Pasamos por toda mi historia de vida. Eso es lo maravilloso. Pero bonito, bonito, además porque en el ejercicio de conversar es también uno escucha cosas que va olvidando en el día a día. Claro. Entonces, gracias y gracias por permitirme que la misma gente conozca la otra parte de lo que se ve, ¿cierto? Sí. La gente muchas veces no ve sino bueno, esa fachada de ese funcionario, en el caso pues de uno, y no más, ¿cierto? Eso es. Sí, esa es la idea general de este programa, de mostrar la otra cara y de personas tan importantes como usted. Yo como ciudadano me he beneficiado por lo que usted ha hecho y me parece muy bonito. Mi hija estudió en UCDI. ¿Quién iba a pensar que usted fue una de las pioneras de eso? Entonces, quiero agradecerle por toda su vida y yo sé que le voy a agradecer más por todo lo que vas a hacer de acá en adelante. No sé cómo será su ciclo, espero que sea ameno, maravilloso, que sea de mucho aprendizaje, porque entiendo así como vas, que vas hasta los 100 años trabajando con lo que te gusta. Total, yo espero que sí. No espero que sean 100 años, porque no muchos años, pero sí, espero que todavía me quedan muchas cosas por... Yo inclusive pienso que la jubilación es solamente un ciclo que se cierra. Exacto. ¿Cierto? Y después de eso hay que seguir haciendo otras cosas como ciudadano, porque es que a los ciudadanos nos toca ejercer esa parte. Claro. Muchísimas gracias. No, maravilloso, muchas gracias a usted. Me quedo con la palabra de que le gusta recorrer y estar con la gente. Eso me parece muy bonito, maravilloso. Dora, mil gracias. Muy gracias. Mil gracias por todo. Y bueno, damos por terminado este capítulo de Canelita en Rama.
Quiero agradecer a todos los seres que nos escuchan, a los que nos han aportado y los que nos han ayudado a que este programa se realice. También quiero agradecer a Lisa Redondo, que en este momento está enfermita y no puede estar con nosotros, y desearle que se mejore y pronta recuperación. Muchas gracias, Dora Eva. Y bueno, a las personas que quieran contactar con Dora, ella está en el Centro Administrativo de La Estrella. Pueden buscarla en la dirección de Desarrollo Comunal. De Desarrollo Comunitario. De Desarrollo Comunitario, en el primer piso. Allá la pueden encontrar, pueden hablar con ella. También a ella le gusta recorrer el territorio, así que la pueden invitar para que estén en sus hogares, conozca también todo el proceso que ella está realizando. Y yo creo que lo más bonito es cuando todos nos unimos, podemos hacer grandes cosas. Así que muchas gracias y nos vemos hasta una próxima. Chao. Muchas gracias. Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.